de febrero del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fander Falconi, ministro de Educación, cofundador e ideólogo de Movimiento País. Los alcances del pronunciamiento popular ante las preguntas planteadas por el presidente Lenín Moreno. Se agota el pronunciamiento con el cumplimiento de los anexos jurídicos. Es también político su alcance y además Paola Pavón, vocera del Movimiento Revolución Ciudadana. El mayoritario pronunciamiento popular deslegitima las acusaciones de traición contra Lenín Moreno. Los intereses del pueblo están por encima de la sumisión a una persona. Y Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador. La derogatoria de la ley de plusvalía es una orden precisa y concreta del pueblo a sus mandatarios. Hay espacio para interpretaciones extensivas, lo vamos a revisar. Bueno, y a través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que remitió a la Corte Interamericana para que resuelva sobre la solicitud de medidas cautelares que interpusieron los actuales consejeros de Participación Ciudadana y Control Social el pasado 28 de diciembre. Esto en contra de la posibilidad de ser destituidos si ganaba el sí en la consulta popular para cesar a los consejeros y crear un organismo de transición. Una comisión ocasional multipartidista integrada con 9 asambleístas se encargará de viabilizar las reformas legales para la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y también de la derogatoria de esa ley de plusvalía. 2 de los 7 temas aprobados en la consulta popular del pasado domingo. Los otros puntos de la consulta entran en vigencia con la publicación de los resultados en el registro oficial. La comisión ocasional se denominará Consulta 2018. Los delegados de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional decidieron crear esta comisión para viabilizar los cambios tras el triunfo del sí en la consulta popular y referendo del pasado domingo. El presidente de la Asamblea, José Serrano, explicó que la comisión únicamente trabajará sobre 2 temas que requieren cambios legales para la aplicación tras el pronunciamiento popular. De la pregunta 3 y de la pregunta 6, de la integración del Consejo de Participación Ciudadana definitivo y también de la derogatoria de la ley de plusvalía. La comisión estará integrada por 9 legisladores que serán nombrados el próximo jueves en la sesión del Pleno. Cada bloque deberá presentar a sus candidatos y uno de ellos será Guillermo Celi de Suma. Lo he asumido con muchísima responsabilidad para cumplir el mandato soberano de los ecuatorianos. Entre los temas de mayor interés está la derogatoria de la ley de plusvalía. El jefe de bloque de Creo, Roberto Gómez, señaló que están a la expectativa para conocer el contenido del nuevo proyecto que remitirá el Ejecutivo para su reemplazo. El anexo de la pregunta dice que el presidente tiene que enviar un proyecto económico urgente porque es una cuestión de impuestos, donde él debe derogar la ley. No puede ser distinto a eso, porque si no, no sería el mandato popular. La Comisión Ocasional Consulta 2018 durará en funciones 45 días, según acordaron los jefes de bloque de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Excelente iniciativa del presidente de la Asamblea de reactivar las reuniones con todos los jefes de bancadas, pues un cuerpo colegiado debe tomar en cuenta a todos y no solo depender de las decisiones del presidente o del CAL. Las antiguas prácticas de la confrontación deben ser archivadas y sustituidas por un franco parlamento entre sus miembros. El Pleno debe recuperar su rol de órgano principal de decisiones, mientras el CAL ejerce de máximo órgano administrativo y las comisiones tratan temas puntuales. El pronunciamiento popular no solo contiene mandatos jurídicos de inmediato cumplimiento, también contiene un claro mandato político de paz, unidad y trabajo, como precisó el jefe de Estado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fander Falconi, uno de los cofundadores e ideólogos de Movimiento País, secretario de Planificación y canciller del presidente Rafael Correa, ministro de Educación del presidente Lenín Moreno. Sin duda puede aportar a precisar los alcances políticos del mandato de la consulta popular.
buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar en su programa. Este mandato equivale a una tercera vuelta presidencial como la consulta de abril de 2007 para convocar a constituyente, o solo se limita a la oportunidad de desandar lo mal andado para recuperar apoyo popular para el proyecto político. Creo que hay que partir de la base de la legitimidad del triunfo electoral en las urnas en mayo pasado, que le dieron el mandato constitucional al presidente Lenín Moreno. Indudablemente esto implica hacer eco de una constitución aprobada en Montecristi en el año 2008, de tener coherencia con un programa de gobierno, con una identificación social de este gobierno, con obras para la ciudadanía, con inversión social que vaya en beneficio de la gente, con una macroeconomía que esté en beneficio de la sociedad, entre otras razones y otros motivos que motivaron ese triunfo electoral. Pero indudablemente la consulta abre un nuevo escenario político. La consulta popular ha implicado un conjunto de voluntades alrededor de la expresión de temas absolutamente importantes para la sociedad. Ahí están, por ejemplo, temáticas como la lucha contra la corrupción, la alternabilidad de poder, la no prescripción de los delitos sexuales contra nuestra niñez y adolescencia, dos temas ambientales que fueron inéditos en términos de preguntarle al pueblo, la ampliación de la zona intangible del Parque Nacional Yasuní y evitar la minería metálica en zonas urbanas y en zonas que tienen valor ecológico o social. Entonces, respecto a la alternancia, temáticas sumamente importantes. La reelección definida que ha sido suprimida, el proyecto político original era con alternancia, como por ejemplo el PRI, que estuvo en México 71 años en el poder, ya que al comienzo decían que se iban a quedar 300 años. Pero el PRI estuvo 71 años sin reelección presidencial. La reelección indefinida desde el poder apareció posteriormente. Fue resultado de haber concentrado todos los poderes y de la corrupción. Creo que son temas diferentes, digamos, la alternancia, digamos, está vigente en lo que se llamó el espíritu de Montecristi. Eso implicaba, digamos, tener la posibilidad de recrear la política, de oxigenarla, de tener líderes jóvenes, de refrescar el ambiente nacional. Recordemos también qué motivó la Constitución de Montecristi. Había originado una década anterior del llamado neoliberalismo, capitalismo salvaje, donde se habían desmantelado las instituciones del Estado. Había que recuperar una institucionalidad pública, había que devolverle grados de libertad al Estado, había que recuperar un sistema de planificación, había que invertir para la gente, es decir, generar infraestructura productiva y capacidades humanas que permitan levantarle al país. Ese era el escenario que teníamos en ese momento. Ahora estamos en otro escenario completamente distinto. Y el caso del PRI que usted anota en el caso de México, ciertamente esto degenera la política, el mantener una sola línea política, ideológica, el evitar la alternancia, indudablemente va degenerando y constituye un pábulo para que se dé la corrupción en cualquier sociedad. En todo caso, más allá de que el pronunciamiento popular es jurídicamente puntual sobre lo consultado, lo cierto es que políticamente el presidente de la República ha invocado a la unidad, a la paz y el trabajo. ¿Cómo darle entonces contenido concreto a este llamado presidencial? Por una parte, ser coherentes con lo que aprobamos en las urnas. Aprobamos un plan de gobierno donde se estipula un modelo económico que tiene que favorecer a las grandes mayorías a través de una inversión social que genere capacidades humanas. Para esto es fundamental mantener esa inversión en educación, en salud, en seguir construyendo esas capacidades humanas que tanto necesita una sociedad. Alfredo, usted estará de acuerdo que toda sociedad necesita invertir como política de Estado en salud y en educación para generar esta capacidad. Son indispensables esas inversiones. Pero cuando se ven amenazadas por el endeudamiento, por el servicio de la deuda, ahí es que precisamente son necesarios ciertos cambios. Por supuesto, y creo que eso es lo que abre oxigena, digamos, la política con la consulta popular. Hay que saber escuchar, digamos, y también generar los cambios que sean necesarios para generar ese espacio de gobernabilidad que requiere el país en este momento. La consulta, de una u otra manera,
era una respuesta a una crisis institucional interna del partido de gobierno que también se estaba reflejando en la sociedad y la necesidad de reconducir un conjunto de aspectos políticos, jurídicos y sociales del país. En ese sentido hay que mostrar la suficiente apertura sin perder la coherencia de un programa de gobierno. Creo que ahí está el gran reto. Y también es muy importante indicar que la consulta abrió espacios a un conjunto de voces ciudadanos y organizaciones sociales de distinto índole que anteriormente no se habían sumado por cualquier motivo, ahora se han sumado y eso también refresca el panorama social y político del Ecuador. Hablando de contenidos concretos, el pronunciamiento popular ordena una enmienda constitucional para que nunca prescriban los delitos sexuales contra niños y adolescentes. No es suficiente con enmendar la Constitución y reformar el COIP. Al respecto, la idea central es que esos delitos se reduzcan drásticamente y no que las denuncias se puedan hacer después de 20 o 30 años. ¿Qué ha previsto el Ministerio de Educación para evitar estos delitos en los establecimientos educativos? Mire, la pregunta fue tremendamente importante y aprovecho para felicitar a la ciudadanía por ese sí rotundo en esta pregunta y en la primera pregunta que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Indudablemente esto le abre una necesidad a la sociedad, primero de debatir profundamente el tema de la violencia en los espacios educativos y la otra violencia que no se refleja en los espacios educativos, que es una violencia social contra nuestra niñez y adolescencia. El propio fiscal Carlos Vaca daba unos datos de que tenemos 4.500 casos de denuncias que corresponden al ámbito extraeducativo. En el ámbito educativo están focalizadas 717 denuncias penales, el resto corresponde a lo que ocurre en la sociedad y uno debería partir de ahí, de preguntarse qué está pasando en la sociedad para tener este tipo de tipologías de delitos y este tipo de comportamiento. Desde ahí vamos a encontrar una mejor respuesta. Ya en el ámbito educativo nosotros tenemos acciones absolutamente claras y contundentes. Primero, transparencia absoluta de información. Segundo, restitución de los derechos de las víctimas, es decir, nuestros niños, nuestros adolescentes y las familias que requieren un acompañamiento. Tercer lugar, generar las medidas de prevención. Para mí esto es el enfoque donde debemos centrarnos en este nuevo momento. Y evidentemente la sanción. La sanción tiene dos ámbitos fundamentales, la sanción administrativa y el ámbito penal. Lo que abre la pregunta es para evitar justamente esa política de impunidad, de negligencia para el tratamiento de los delitos sexuales contra nuestra niñez y adolescencia. Usted como canciller fue promotor del proyecto Yasuní ITT y renunció cuando el presidente Correa lo dio por terminado. Este fue otro de los graves errores que desacreditaron al proyecto político. Si la consulta resulta jurídicamente diminuta sobre la enorme cantidad de errores y abusos cometidos, sus preguntas son, en otro sentido, simbólicas para un alcance político mayor. Por ejemplo, ¿se puede revivir el proyecto Yasuní ITT? Mire, hay una realidad científica global. Tenemos un problema de calentamiento global. Tenemos un excesivo consumo de energía fósil en el planeta que está deteriorando la base natural de nuestro planeta. Incluso se habla de una crisis de civilización. Por lo tanto, la respuesta debe ser mantener combustible en el subsuelo, particularmente en aquellas zonas de alto valor social y ecológico como las del Parque Nacional Yasuní. Hoy, más que nunca, la propuesta del Yasuní sigue vigente para todo el planeta. Por eso es una propuesta tan emblemática para el mundo, no solo para el Ecuador. Y la propuesta, digamos, ahora recupera un sentido, digamos, porque se aumenta la zona intangible en 50.000 hectáreas, en un universo que tiene el parque de 758.000 hectáreas, va a sumar 50.000 hectáreas adicionales. Esto es una muy buena noticia para el país y para el mundo, pero tenemos que seguir consolidando una estrategia ambiental. El Ecuador tiene que seguir siendo la vanguardia alrededor de los temas ambientales relacionados con la justicia social y la justicia ambiental. Por eso la pregunta, digamos, no solo tiene una resonancia para el Ecuador, sino que tiene un mensaje internacional que es la necesidad de dejar petróleo en el subsuelo en aquellos sitios donde el valor de la vida vale más. Fander Falconi, ministro de Educación, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, buen día.
Buen día. Hasta Steffi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos, ya está en nuestros estudios Paola Pavón, vocera del Movimiento Revolución Ciudadana. El espaldarazo popular al diálogo del presidente Lenín Moreno deslegitima las acusaciones de traición al pueblo. Regresamos. Quédese en nuestra sintonía. Las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel. Lo dijo David Lloyd George, político británico. Paola Pavón, exsecretaria de Gestión Política, vocera del Movimiento Revolución Ciudadana. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo a toda su respetable audiencia. Buenos días. Con el apoyo mayoritario del pueblo a las preguntas que planteó el presidente Moreno en consulta, ¿van ustedes a viabilizar también en la Asamblea el que se cumpla el mandato de la consulta, derogar la ley de plusvalía, escoger de la terna que envía el presidente para los miembros del Consejo Transitorio, etcétera? Steffi, el gobierno nacional ha engañado al pueblo ecuatoriano con esta consulta y tarde, más temprano que tarde, el pueblo se dará cuenta, como ya está pasando con los organismos internacionales. Yo estoy segura que el gobierno nacional tendrá tres preocupaciones. Primero, los resultados electorales. Más de un 36% ha demostrado que rechazó esta consulta en una campaña totalmente en desventaja. Pero adicional a eso hay una certeza política. La primera fuerza política del país en este momento es la Revolución Ciudadana. Segunda preocupación, el informe de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Primero señala que el gobierno convocó una consulta sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, hace un llamado al gobierno nacional, obviamente un llamado de atención diplomático al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional, al Tribunal Contencioso Electoral. Y lo del día de ayer, que me parece que es uno de los temas más relevantes en el país, es el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha pedido a la Corte se tomen medidas provisionales. Perfecto, sobre y la hay una diferencia popular. Sustancial importante que usted mismo la dice. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho la solicitud, es decir, remite a la Corte Interamericana para que se pronuncie a propósito de esas medidas provisionales. Pero no son distintos temas. Lo uno fue un pedido de Edwin Jarrín y otros consejeros por el tema de la destitución y el Consejo Transitorio, que es sobre lo cual se está... Correcto. Son tres pedidos. Y sobre lo cual se está pronunciando ciudadano. La Comisión Interamericana, que por cierto en otras ocasiones ha solicitado directamente al Estado el que pueda haber medidas cautelares. En esta ocasión lo que dice es: remito a la Corte y que la Corte se pronuncie. Ese pronunciamiento todavía no tenemos. Sí, todavía no tenemos, pero sin duda ya la comisión, que es clave, pasó ya un informe pidiendo a la Corte que se pronuncie, además pidiendo medidas provisionales. A mí sí me extraña y me preocupa, por ejemplo, los avances. ¿Qué va a pasar con las medidas provisionales? Ya está colocada y montada la comisión desde la Asamblea Nacional. Creo que es fundamental esperar, en este caso, los resultados de la Corte Interamericana. Ahora, es un tema que nos tiene que preocupar a todos los ecuatorianos. Cuando usted habla también de los resultados y dice, bueno, estos resultados de la consulta popular, me refiero, más allá de las interpretaciones, los números son los números, y aquí hay un claro 70-30, 67-33. Ustedes lo ven con buenos ojos, como si fueran un movimiento que acaba de nacer o inaugurarse con un 30% de la votación, o como si llevaran un mes haciendo campaña. Pero de la otra orilla podría decirse que Correa, con 10 años en el poder, llevaba 10 años haciendo campaña, que llegó a tener un 70% de aprobación, y ahora, en lugar de ser un comienzo, más bien los números ya hablan de una despedida. Mire, Stephanie, 36% con una campaña sistemática de desprestigio, 36% con todos los medios en contra, con un cerco mediático impresionante, con apenas 25 días de campaña electoral frente a 10 organizaciones políticas. Recordemos que esto no fue simplemente el gobierno nacional, fue la propuesta del gobierno nacional liderada por las principales organizaciones políticas. El gobierno nacional acaba de licuar su capital político. Mire, gana la elección de segunda vuelta, cierro con esto la idea, gana la segunda vuelta con una votación importante en la provincia de Manabí. Hoy pierde la provincia de Manabí, una victoria tan importante para el no en Europa, cuando Moreno hace 9 meses logró el triunfo en Europa. Hoy pierde Europa y saca una votación importantísima el no en provincias de la costa. Por ejemplo, nos sorprende muchísimo los resultados de Guayas y también de Pichincha, que son un gran acumulado para la Revolución Ciudadana. El resto de provincias, y no se puede negar un sí mayoritario como resultado de esta consulta. Y por otro lado, usted le atribuye a ese 30% de la votación solamente 36, a quién. Ok, pero
solamente en conjunto de las preguntas, pero solamente ¿a quién? ¿A Correa o a ustedes, a la Revolución Ciudadana? Porque también allí habría, partiendo de ese análisis, es que son muchos los que apoyaban la consulta, etcétera, un voto de rechazo a quienes lo apoyaban. Era Nebot, era Lasso o al mismo Moreno, quienes creen que son lo mismo que Correa, etcétera. No necesariamente un respaldo únicamente o a Rafael Correa o a la Revolución Ciudadana, como ustedes lo estén viendo. Estefanía, yo creo que ese 36% da cuenta de las fuerzas progresistas en el Ecuador. Las fuerzas progresistas que primero tienen una preocupación de hacia dónde va el gobierno. Creen que no hay un horizonte político, un modelo de desarrollo que este gobierno quiere impulsar. Yo coincido con usted, nosotros reivindicamos, fuimos los únicos voceros del no, pero creo que este triunfo da cuenta de la preocupación que existe ya en la ciudadanía de hacia dónde va el gobierno. Mire, el pueblo se dará cuenta, eliminaron la ley de plusvalía y en poco tiempo se darán cuenta que no han construido las 325.000 viviendas. El pueblo se dará cuenta cuando tengan que repartirse los organismos de control con los nuevos miembros del Consejo de Lo que pasa es que usted lo Ciudadana. sigue viendo, Paola, como un triunfo del no, y en eso las lecturas, digamos, desde la óptica política puede haber muchas diferencias en ello, pero hubo un pronunciamiento del pueblo mayoritario sobre algunos temas. Por ende, ¿qué rol le queda por jugar al movimiento, a ustedes, Revolución Ciudadana, después de los resultados del 4 de febrero? Cuando el pueblo se ha pronunciado que en contra de una ley que ustedes aprobaron, como la de la plusvalía, en contra del consejo que ustedes defendían, me refiero al de participación ciudadana, de las autoridades que estuvieron al mando en estos últimos años, en contra de la corrupción, en contra de la reelección indefinida, son principios postulados claros en los cuales el pueblo, no un partido, no un movimiento político, el pueblo se ha pronunciado. Entonces, seguir defendiendo ese modelo, esos postulados, no es irse en contra de la voluntad popular. Mire, Stephanie, primero señalar que esta consulta fue ilegal, inconstitucional, ilegítima, y eso lo mantendremos, a pesar de que nosotros hicimos campaña precisamente para lograr llegar a la conciencia de los ecuatorianos y ecuatorianas con este mensaje. ¿Cuál será nuestro rol? Nuestro rol será fiscalizar este gobierno, exigir que cumpla su plan de gobierno. Tenemos 30 legisladores, somos la segunda fuerza más importante en la Asamblea Nacional. Hoy tenemos un 36% que lo hemos logrado en las urnas, por lo tanto, desde las asambleas populares, donde sí se siente la traición, seguiremos fiscalizando este gobierno y obviamente exigiremos que cumpla su plan de trabajo. Ya en el tema interno, sin duda, inscribiremos nuestra organización política, exigiremos al Consejo Nacional Electoral que se nos entregue las claves y los formularios para inscribir nuestra organización política. No tenemos temor a las 195.000 firmas. Después de haber sentido el cariño de la gente y este porcentaje que hemos sacado en las urnas, sabemos que no es la dificultad. Entendemos que el Consejo Nacional Electoral tiene la orden de eliminarnos como organización política, pero creo que este es un nuevo momento para este proceso. Y hablan también de la oportunidad de fiscalizar y la pregunta sobre los corruptos que hubo en esta consulta popular, es decir, la muerte política para los corruptos, da un mensaje claro en contra de eso, de la corrupción. Por ende, en la Asamblea deberán legislar, fiscalizar en función de ello. ¿Y qué sugieren para hacer distinto en la Asamblea? Y digo distinto para que ya no existan esas comisiones de archivo, los tantos intentos de juicio político en el anterior periodo que no prosperaron o el último que no pasó ni siquiera del CAL. Mire, el rol en la Asamblea Nacional sin duda será fiscalizar y Estefanía, al igual que lo hemos dicho durante los años que fuimos gobierno, estos 8 meses de desprestigio sistemático, nosotros lucharemos contra la corrupción desde el espacio en el que estemos. Nosotros no nos oponemos a la lucha contra la corrupción. Mire, el presidente Correa en su última visita fue convocado por la Administración de Justicia, estuvo ahí y se presentó. No le oímos a la Administración de Justicia. Pero es que el rato de votar en la Asamblea es cuando lamentablemente uno de los votos para que no se pueda fiscalizar y si no tienen nada que esconder, lo ideal sería que el Pleno pueda deliberar y descifrar si es que en efecto hay casos de corrupción o no, pero es que han bloqueado todo intento justamente en el Legislativo. Estefi, hoy no tenemos nosotros la mayoría. O sea, hoy ya en este momento nosotros no somos la mayoría, no somos gobierno. El presidente Rafael Correa está vetado políticamente frente a esta consulta y es el momento de que el gobierno y las fuerzas obviamente de derecha que actúan con el presidente Moreno tienen toda la cancha para hacer. Hoy ya no hay pretexto, Estefi. Nos decían que la consulta era fundamental para empezar la acción de gobierno, que se construyan las casas, que se dé el empleo que se ofreció, que se empiece a hacer la fiscalización que tanto insisten. ¿Por qué también no se fiscaliza a otras instancias en donde están involucrados? Se tuvo que pactar, mire.
tuvieron que pactar para tener esa nueva mayoría en la Asamblea a merced de todo lo que está pasando en la ciudad de Quito. Son algunas una ciudad de Quito que en este momento ni siquiera puede tener servicios básicos de calidad. No nos oponemos a la fiscalización. Las observaciones y las propuestas de Paola Pavón, exsecretaria de Gestión Política, hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Nos va usted. 7:31. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Enrique Pita, el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador. El mandato popular que ordena derogar la ley de plusvalía admite interpretaciones, alcances, sustituciones. Lo examinamos. Quédese en nuestra sintonía. Acerca del obligatorio e inmediato cumplimiento de la consulta sobre la ley de plusvalía, el pronunciamiento popular dispone que el presidente deberá enviar a la Asamblea un proyecto de ley de urgencia económica para derogar la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos en un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados en el registro oficial. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, a sus órdenes siempre. Al respecto, sin embargo, de la claridad del mandato, hay las siguientes opiniones de la ministra de Justicia, el secretario ejecutivo de Alianza País y el presidente de la República. Escuchemos. Entonces se está haciendo la propuesta de derogatoria, pero también la nueva propuesta, la que tiene que ser discutida, dialogada, en donde se corrijan muchísimos de los temas que antes no pudieron debatirse a profundidad para que la Asamblea los conozca e inicie allí el procedimiento legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional. Yo creo que uno de los grandes errores, además de la mala calibración que hubo en la ley que estamos derogando, es precisamente no haber consultado a los diferentes sectores acerca de los efectos, los pros y los contras en la creación de una normativa de este tipo. Los proyectos de ley que enviaré son la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el proyecto de ley económico urgente para derogar la llamada ley de plusvalía. Que se entienda bien, estamos en contra de la especulación del suelo. Prepararemos un proyecto que la combata, pero sin afectar la construcción, la inversión y el empleo. El texto es bien claro. ¿Para qué es el mandato popular? En efecto, aquí no cabe cuestionamiento, no cabe duda, no cabe improvisación, no cabe ningún tipo de interpretación. Lo que el pueblo ecuatoriano votó es derogar la ley de plusvalía y el anexo establece claramente que el presidente de la República, 15 días después de haberse conocido formal y oficialmente los resultados, deberá presentar la ley con el carácter de urgente, de derogatoria, por supuesto. Por lo tanto, cualquier interpretación adicional no cabe, no procede. Con un hecho adicional que creo que es necesario establecer, pareciera que las autoridades de gobierno, y lo mismo está sucediendo en la Asamblea Nacional, se sienten intimidados de alguna manera que derogando esta ley la ciudadanía se va a quedar en indefensión respecto a los especuladores. Como que si en este país hay un ambiente o entorno de especulación agresivo, yo me atrevo a decir, si con la misma vehemencia que le pusieron a promover esta ley, le hubieran puesto a controlar, por ejemplo, la corrupción, la historia de este país fuera diferente. No, señores, la especulación es un tema aislado, pero incluso para aquello existen normas que ya están vigentes. Por lo tanto, la buena noticia para todos los que están preocupados respecto a este tema es que ya existen normas. Me permito presentar COTAT, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autónomo y Descentralización. Primero, artículo 507, recargo anual del 2 por mil sobre los predios no urbanos no edificados. COTAT, artículo 593, contribución especial de mejoras para los municipios hasta el 50% del mayor valor del inmueble antes y después de la obra. COTAT, ley orgánica para la eficiencia de contratación pública, contribución especial de mejoras cuando se realizan obras en favor del gobierno. LOCTUS, Ley Orgánica de Organización Territorial de Uso y Gestión de Suelos. 1. Los GATS, los municipios tienen derecho a adquisición prioritaria para
para la construcción, terrenos para obras de viviendas de interés social. Los municipios, los municipios declararán predios y zonas de desarrollo y construcción preferente para ser urbanizados o construidos. 3. Los municipios declararán zonas especiales de interés social para la construcción de obras de interés social. Y esa ley es de reciente vigencia, ¿no? Todos están vigentes. 4. El anuncio de proyectos, y esto es importante, el anuncio de proyectos fija el avalúo de los inmuebles en la zona de influencia de las obras públicas a la fecha del anuncio de su construcción. Por lo tanto, no cabe aquello de que en algún momento dado pudiese existir una información que beneficie a cualquiera. Es decir, que no se necesita otro proyecto de ley ni ninguna otra ley. Lo que se mandó el pueblo fue derogar la ley de plusvalía. Ahora, que si dentro de esa ley hay otros temas como de la minería, eso es otra cosa aparte, pero de confundir con la especulación de la tierra, pues parece absolutamente fuera de sitio, ¿no? Es correcto, pero permítame citar este último. En la misma LOCTU, concesión onerosa de derechos, transformación de suelo rural urbano, cambio en el uso de suelo, la autorización de su mayor aprovechamiento a favor de los municipios. Todo está reglamentado. Por lo tanto, no existe un ambiente, un entorno de especulación que beneficie a los que estén engordando la tierra. No cabe, por lo tanto, esa preocupación. Lo que procede definitivamente es derogar la ley, que se cumpla la voluntad popular. Ahora, respecto al llamado del presidente a la paz, la unidad y el trabajo, hay posiciones ideológicas que seguidores cercanos a él de que en el diálogo repudian las posturas del sector productivo para aliviar el peso de la carga tributaria. Para los constructores, ¿es suficiente la eliminación del impuesto a la plusvalía? No, lamentablemente no. La construcción es un área que se basa sobre la confianza de los promotores para poder invertir sus recursos y confianza en los compradores para poder endeudarse en el largo plazo. Si no hay ese ambiente de confianza de que las condiciones económicas en que se desarrolla el país en algún momento dado nos permitan correr estos riesgos, no existe la posibilidad que en el corto plazo o en forma inmediata. Por otro lado, hay que entender que los proyectos inmobiliarios no se desarrollan de la noche a la mañana, no es abrir una tienda de televisores o de refrigeradoras. Se desarrollan en un plazo entre año y medio y 2 años. Por lo tanto, hoy desempolvamos proyectos y los comenzamos a trabajar, pero sus efectos se irán viendo en año y medio, 2 años. Por lo tanto, no va a ser inmediato, pero se necesita confianza en el liderazgo del gobierno, que se tomen las medidas apropiadas. Ahora, sobre la carga tributaria, Diego Mora, ex ministro coordinador de la política económica, señaló ayer de que el problema no solamente es el número de impuestos, sino que a veces en los costos, en la competitividad de los empresarios pesan también los trámites exagerados e innecesarios provenientes de justificar una burocracia innecesaria. En la construcción ese es un componente extremadamente agresivo. En este país se reglamenta ligeramente, sin mayor posiblemente estudio del impacto que se tiene. En el área de la construcción debemos nosotros tener, por ejemplo, unidades médicas para reemplazar la eficiencia o la ineficiencia de la seguridad social, unidades médicas para estar midiendo las condiciones psicosomáticas de nuestros trabajadores. Debemos emplear menores de edad en un área de alto riesgo. Debemos tener también discapacitados, contratar personas con discapacidad, no obstante que la cantidad de obreros son obreros de fuerza, por lo tanto nos impide tener ese tipo de cosas. Nos obligan hoy a tener un oficial de lavado de activos, es decir, una cantidad de reglamentación que al final del día agreden al desarrollo normal de un proyecto. Incluso me atrevería a decir hoy que está en el día a día la conversación respecto al proyecto Casa para Todos. Mientras no se reglamente este tipo de cosas, mientras tampoco se agilite el tema de tramitología, que es otro impacto negativo de nuestra actividad, créamelo, vamos a tener dificultades para enfrentar este tipo de proyectos y el éxito que auspicia o que quiere el gobierno va a estar más demorado y en algún momento dado complicado. En consecuencia, no solo hay que derogar la plusvalía, sino que hay que hacer aún mucho más todavía. Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, gracias por participar en Contacto Directo.
Gracias, siempre a las órdenes. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias también su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo.